Muy buenas noches. Cuando usted esté viendo este programa, día sábado, han transcurrido varios días desde el momento en que lo grabamos. Vamos a hablar hoy de un tema que creo que tiene una serie de connotaciones sumamente interesantes. La identidad nacional. ¿Qué es aquello de la identidad nacional? ¿Hay una identidad nacional? Este va a ser el tema central de nuestra charla con el doctor Pedro Luis Barcia. Pero antes de introducirnos en este tema, quiero hacer unas brevísimas reflexiones, porque realmente estoy anonadado con lo que está pasando en la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires. Recuerde, porque puede haber pasado desde el momento que usted está viendo el programa desde el momento en que lo estamos grabando, el día lunes, es decir, hay una diferencia de 5 días, algunas cosas que cambien esto. Hace un mes estuvieron aquí en Dialogando los 3 candidatos a rectores que en ese momento se vislumbraban como los más significativos. El doctor Atilio Alterini, el ingeniero Fernando Vilella y el doctor Pablo Jakobkis. Durante 1 hora con ellos dialogamos sobre los problemas de la Universidad de Buenos Aires. Y realmente fue una charla excelente porque en el brevísimo espacio de 1 hora logramos hablar de la universidad y de determinados problemas de la universidad y cómo cada uno de ellos veía esos problemas y debía buscarse soluciones. Llegó un punto en el cual, hacia el final del programa, les planteé cuáles son sus profundas divergencias en función de la notable, digamos, no diría unanimidad, pero la confluencia de ideas respecto del cambio que había que producir dentro de la Universidad de Buenos Aires. Desde aquel momento pasaron muchas cosas. Y entre las cosas que pasaron fue que después de 15 días, desde el rectorado mismo de la universidad, se planteaba, cuando ya se vislumbraba que Atilio Alterini tenía una mayoría importante como para ser consagrado rector, se planteaba, repito, desde el propio rector de la universidad, el doctor Jaime Echeverri, que se estaba llegando a alternativas que podrían viabilizar la vuelta al pasado. Y cuando se dice la vuelta al pasado, se dice la vuelta al rectorado de Schuberov, que tuvo durante muchos, muchos años. Y esto desembocó en este hecho lamentable, retrógrado, totalitario, fascista, si usted quiere, de que 400 estudiantes vinculados a sectores de izquierda impidieron por 2 veces consecutivas la reunión de la Asamblea Universitaria. Claro, y usted puede pensar, como pensé yo, ¿es posible que la vida de la universidad, regida por reglas que podremos o no coincidir, existen, están vigentes y fueron las que han sido utilizadas para renovar la conducción de la universidad? ¿Es posible que 400 personas puedan impedir que se realice el acto de designación del nuevo rector? Y frente a esto, o a este interrogante, aparecieron títulos en los diarios y en los comentarios periodísticos, e incluso gente de la propia universidad que planteó que esto estaba significando que se podía producir un sismo dentro de la propia Universidad de Buenos Aires. Y entonces me pareció que estábamos ya en el colmo del disparate, porque el hecho de que 400 personas, 400 estudiantes, que habrá que ver si son 400 estudiantes, impidan la realización de la asamblea universitaria, de ninguna manera significa que la universidad se quiebra. Y todo esto nos lleva entonces a pensar quién está detrás de los 400. ¿Por qué? Y este es un tema que hoy yo no tengo explicación. Tengo algunas presunciones,
cuando tenga realmente precisiones, porque no he hablado con ninguno de los partícipes en estos 10 días, voy a tratar de afinar un poco el análisis. Pero evidentemente algo está pasando. Que con la universidad hay que hacer muchas cosas, sin ninguna duda. Que el sistema de elección del rector hay que discutirlo, sin ninguna duda. Algunos sectores de izquierda dicen que, llegué ayer a escuchar el absurdo, y lo digo así categóricamente, el absurdo, de que el rector de la Universidad de Buenos Aires debe ser designado por voto directo de toda la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes. Y acá viene un problema mucho más serio. La dirigencia política nuestra está satisfecha, coincide con que el rector de la universidad hay que designarlo con este sistema de gobierno que tenemos. ¿Necesitamos un rector que sea un ejemplo académico o necesitamos un rector con características políticas en función del sistema del gobierno y en función de cómo se manejan las designaciones dentro de cada facultad? Como usted ve, creo que es un tema más profundo para discutir. Pero lo que no hay ninguna duda es que en este momento ha sido llamada a la Asamblea Universitaria con las reglas vigentes y esto debe ser cumplido. Y esto no está implicando una adhesión a Atilio Alterini, que tiene mayoría. Está poniendo simplemente el dedo en el tema que en estos temas serios la Argentina tiene que ser seria y no ayuda a ese concepto de lo que queremos de la universidad estos episodios, porque la política ha metido la cola. Con esto le doy la opinión porque si usted quiere o puede trasuntar que yo tengo un poco de bronca con este tema, pero me parece que es importante hablar claro. Y hablar claro significa decir esto, independientemente de que usted coincida o no con lo que yo pienso. Gracias, Barcia, por estar acá. No, al contrario, gracias por lo que acaba de decir, coincido con usted. Creo que es una forma de embarrar la cancha para hacer tiempo y hacer gestiones que, como según una modalidad argentina también, pelearse en la avenida y reconciliarse en la callejuela, detrás del teatro de acción. Me parece que se está haciendo espacio para negociaciones nuevas que cambien lo que estaba dado. Esta es la sensación que uno tiene, me parece. Claro, lo que no se percibe es que en la universidad, el gobierno de la universidad, el gobierno de las facultades, son producto de negociaciones políticas. Claro, bueno, la politización de la universidad, que una cosa es la ideologización de la universidad, que me parece muy sana, que las ideologías se peleen dentro de la universidad. Pero cuando entran los partidos políticos y termina identificándose distintas modalidades de centros con partidos políticos, ahí creo que ya perdimos mucho. Esto empezó con Perón y se fue especializando con el tiempo. Yo recuerdo que había momentos en que había 5 partidos políticos en danza y había 5 centros diferentes respondiendo, no como en mi época que respondían a ideologías, y es interesante, esto de izquierda, de derecha, de centro, sino directamente partidos políticos. Entonces hubo un partido político, ese centro tiene que respaldarlo en todo, coincida o no coincida. Y la politización en el sentido, digamos, banderizo de la universidad, me parece que ha sido nefasto en todo sentido. Claro, ¿se animarán nuestros políticos o la propia comunidad universitaria a plantearse cómo tiene que ser o cómo debe surgir el rector de la universidad? Supongo que no pueden contradecir la propia forma en que son elegidos los diputados y los senadores, que además son representantes del pueblo y van a elegir directamente a decidir por nosotros. Obran por delegación y así tienen que obrar los delegados universitarios. Siempre ha sido así y no hay por qué modificar. Esto no estamos en el ágora griega donde la gente podía opinar porque eran ciudades pequeñas y demás, ni es una familia. Esto es toda una población enorme, la más grande de las universidades argentinas, con una población de miles de personas. No pueden ponerse a elegir con voto directo. Sabemos que es una forma de, yo creo que es una forma de dilatar, ¿cierto? Hacer espacio para gestiones. Y las gestiones son negociaciones. Y las negociaciones son arreglos. Y los arreglos significa
me votás acá, yo te doy este puesto, te doy este sector, nos dividimos la cosa así. Y si en la universidad eso sucede, qué poco nos espera de la universidad, o qué poco podemos esperar de la universidad. Hacemos una brevísima pausa, podemos hacer para entrar ya directamente al tema de fondo de nuestro programa de hoy. ¿Es posible que vayamos ya ahora a la pausa comercial? Desde hace más de 10 años, trabajamos para que lo más rico también sea lo más natural en Argentina y en el mundo. Cuidando todos los detalles, logramos crear productos únicos en el mercado. Conózcalos, conózcanos. Ecología y Naturaleza, una empresa naturalmente argentina. Una escuela bilingüe y con todos los niveles en el barrio de Belgrano, la nueva Escuela Argentina 2000, dirigida por Marta Russo de Salonia. Docentes especializados para el estímulo y el desarrollo de las condiciones intelectuales y los valores sociales de los alumnos. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. ¿Sabe dónde vengo? Del banco. No, qué banco. El Bicel es lo más. Qué buen banco, qué buena atención, siempre dándote más. Como ahora, mirá, la nueva tarjeta azul es mucho más que una tarjeta, es del Bicel. Más comercios adheridos, más cuotas, más beneficios. Es Mastercard, la combinación perfecta. ¿Vos también querés más? Entonces pasá por el nuevo banco Bicel y pedí ya mismo la tarjeta azul Mastercard. Tarjeta azul Mastercard del nuevo banco Bicel, la combinación perfecta. Más banco, más tarjeta, más para vos. No sos empresaria, pero tenés una empleada. Con un trámite sencillo y un aporte que como máximo puede llegar a los 59 pesos y centavos. La señora que te ayuda y trabaja en tu casa obtiene jubilación y obra social, con acceso a atención de alta complejidad en salud. Es bueno para ella y bueno para vos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Bueno, y ahora sí, nos vamos a dedicar a este tema. ¿Hay una identidad nacional o siempre hay una apelación a nuestra identidad nacional? Y con el doctor Barcia dijimos, bueno, vamos a conversar un poquito. ¿Qué es esto de nuestra identidad nacional? ¿Existe una identidad nacional? Como yo soy hombre de palabras y de palabra, tengo que empezar con la palabra que en sí en latín significa adem entis, el mismo ente, es decir, la permanencia del ser, que a través de los cambios hay algo que perdura. Frente a esta posibilidad de que nosotros tengamos identidad, los argentinos tendríamos que responder por lo menos algunas de las preguntas que el milico le hace al pibe que sale de la disco cuando dice usted quién es, de dónde viene y a dónde va. El milico está haciendo ontología y metafísica y no lo sabe, pero elementalmente lo propone. Un país tiene que preguntarse qué es, de dónde viene, a dónde va. Esta tarea es gruesa, pero empezamos por preguntarnos qué somos los argentinos. ¿Sabemos lo que somos los argentinos? Borges, en un poema de La Cifra, dice esa cosa indefinida que es ser argentino. No lo dice con despecho, sino que no está definida. Lo que dice Scalabrini Ortiz también, la tristeza de no saber quiénes somos. Frente a esto hay una bibliografía enorme en cuanto a las identidades nacionales. De un lado y del otro podemos tener bibliotecas. Están unos que dicen que es un embeleco esto de la identidad nacional. No existen identidades inglesas, italianas, francesas, argentinas en el campo
cultural, no existen identidades nacionales. Por otra parte, otro tipo de bibliografía, de la otra vereda de enfrente, dice, sí, existen inclusive hasta mitificaciones de esa identidad, y por lo tanto hay que estudiarlas y hay que repasarlas. Y ahí es donde la gente se pregunta, bueno, pongamos, si no existen, terminamos el programa. Ahora. Mejor que existan. Mejor que existan, bien. Entonces, no apagamos la luz. Entonces, existen, sí existen. Ahora, ¿cómo se genera? Es una cuestión natural de evolución de un pueblo que culturalmente va gestando una identidad a través del tiempo, que es procesual, como se dice ahora, lo que sería muy aceptable y sería muy atendible, o se gesta, se gestiona y se hace como la expresión esta, concretamente en sociología, es un constructo, es algo que se fabrica. Hay de todo. Sí, hay naciones que han generado una identidad a fuerza de que se han definido de determinada manera, y es interesante a veces que esto ocurra para generar una cohesión interna cuando hay necesidad de que no se balcanice la nación. Entonces se procede a acentuar determinados rasgos como si fueran propios de esta identidad, o identitarios de esta nación. La otra es, que yo creo que es más atendible, contribuye todo. Hay momentos en que, como por ejemplo en nuestro romanticismo, donde Esteban Echeverría, Alberdi, Gutiérrez trabajaron en busca de nuestra identidad, pero ayudando con algunos datos para situarla. Nosotros no empezamos, indudablemente, como nación el 25 de mayo de 1810 a las 4 de la tarde, ni empezamos tampoco el 9 de julio del año 16 a las 7 de la tarde. Empezamos por una gestación donde ya en la etapa colonial se ven ciertos rasgos. Las crónicas dicen, los hijos del país, ¿cierto? O sea, nosotros los criollos y aún los mestizos, son muy amigos de las armas, son levantiscos, protestan airadamente en defensa de sus derechos. Entonces, aparece que aquí surgirán ciertos despuntes que después se irán definiendo o no. Que son características de la gente. Son características de la gente que, de alguna manera, hay gente que vive en un mismo país, que se va, coordinando, no digo determinando, pero sí condicionando por el espacio. Porque aquí hay que plantear también otra cuestión. ¿De qué hablamos? ¿De los argentinos o del Río de la Plata? ¿De los argentinos o de los porteños? La mayoría de los ensayos en que se ha trabajado la idea de identidad nacional se centra demasiado en el porteñismo. El porteño. Sí, la realidad es hasta la General Paz. Esta es una tendencia fuerte en la bibliografía. Ahora, Pedro, acá viene una primera pregunta, porque, digamos, vos hablabas recién del consenso, digamos, de armar algo que se vincule con juntar a la gente tras algo. Entonces, el punto de esto de la identidad es algo que nos hace sentir al señor que está mirando el programa o a nosotros como pertenecientes a, o algo que es lo que nos ven desde afuera. Es decir, son dos conceptos, me parece, distintos. Sin duda. Entonces, yo trataría de separar un poquito a efectos de ir profundizando. Vos te fuiste al planteo ya de que tenemos la identidad de los porteños, con lo cual me está diciendo hay otra identidad. Claro, hay otra identidad que es el hombre del interior. El hombre del interior. Es decir, todos los chistes que existen, porque hay que leer los chistes que revelan rasgos identitarios de una región, de un país o de una ciudad. Cuando le dicen en qué se parecen Santa Claus y un argentino humilde, en que son inexistentes. Esto responde más bien a la tendencia del porteño, que es poco humilde en general. Lo digo como provinciano. Si vos analizás todos los chistes que se generaron como contrarréplica posiblemente de los chistes de gallego en España hacia el argentino, se refieren casi siempre al porteño, a rasgos del porteño. Pero ¿qué pasa con el país interior? Los dos tiempos que el porteño no tiene y sí tiene el hombre de Salta, que larga una palabra o una media frase y la completa después dando vuelta a la situación, eso no lo tiene el porteño porque el porteño se precipita. Entonces, tenemos otro condicionamiento, otra limitación, una identidad nacional que en realidad está reducida al porteñismo, que es el caso, no hay que olvidarse, de Scalabrini Ortiz. Habló del hombre de
del centro de Buenos Aires, no habló de la Argentina. No se puede generar esto. ¿Qué hizo Sarmiento? Sarmiento iba a hablar de 3 identidades posibles en el Facundo y se quedó con una sola. Iba a hablar del hombre de la montaña, del hombre de la selva y del hombre de la pampa. Y la pampa se lo comió. Ahora, ¿es posible que se defina el país por una región pampásica que es apenas una quinta parte del país? Es también un error conceptual. Y sin embargo, se habla del gaucho, el sentido libertario que el gaucho tiene, el sentido asocial, la independencia personal generada por el espacio, con un determinismo un poco excesivo por parte de Sarmiento. Entonces, caemos en simplificaciones abusivas cuando decimos el argentino, y estamos hablando a lo mejor del hombre de la pampa o del gaucho, un tipo que ya desapareció en su forma externa, por lo menos, aunque nos queda la gauchía de alma. Ahora, esto puede tener, decía Guiraldes, puede tener algo que ver con la circunstancia de nuestros orígenes, de la parte indígena de nuestro país, porque en el desarrollo social de nuestro país se planteó, o de hecho se dio, el ocultamiento de nuestros orígenes desde el punto de vista indígena. ¿sí? Y tuvimos corrientes europeizantes. Entonces, esto puede provenir de esa diferenciación que se dio mucho en la historia argentina. Yo te voy a dar con un solo rasgo que se adjudica a los argentinos, que es un fondo de tristeza. Que los argentinos no somos epidérmicamente divertidos, pero en el fondo somos melancólicos, y que se basa en aquella definición de que el tango es un pensamiento triste que se baila de Discépolo, y estamos limitando al tango, que cuando yo era chico no bailábamos tango ni sabíamos letras de tango en provincia, de modo que no hay que ser abusivo. La tristeza se ha marcado siempre como una característica argentina. Pongamos, por ejemplo, ¿qué dice de la tristeza, como origen de la tristeza, Carlos Octavio Bunge, un positivista? Dice que el indio constitutivo de nuestra formación etnográfica nos heredó la tristeza, nos legó la tristeza. ¿Qué dice Martínez Estrada? Que la tristeza nos viene de la decepción de no haber alcanzado el país de la plata que los españoles buscaron afanosamente, en el buen sentido del término, y no hoy cómo se busca afanosamente la plata, ¿cierto? Segunda posición. Tercera posición, Escalabrín Ortiz. La tristeza nos viene de la soledad que el hombre tiene en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en una gran urbe, ¿no? Y así como eso podemos seguir lo que dice Sábato. Sábato dice: la tristeza nos viene del gaucho desplazado por el gringo. Entonces, las explicaciones sociológicas de esta especie de sociología barata que a veces se maneja para explicar un solo rasgo es muy complejo, muy compleja, muy Estamos urdida. hablando de la tristeza como un de la tristeza como un solo elemento. Elemento de identidad. Ahora, sumate vos 10 elementos que yo te puedo enunciar en un segundo bloque para no ser abusivo, ¿cierto? De los elementos constitutivos o identitarios argentinos que se han propuesto a través de toda la ensayística, y ahí vemos que la cosa es muy compleja. Porque nuestro país tiene una característica, Ricardo, y es que de todos los países de Hispanoamérica, el que tiene mayor cantidad de lo que podríamos llamar ensayos de indagación nacional es el nuestro. ¿Por qué? Podemos dar varias explicaciones también. Ajá. Primero, porque somos narcisistas y nos gusta hablar de nosotros mismos y definirnos. ¿Estás hablando de los porteños o de los provincianos también? También me incluyo. Tengo una beta narcisista muy oculta y simulada, pero me asoma. Segundo, porque somos inseguros y no sabemos quiénes somos. Entonces cometemos el error tremendo de que baja en Ezeiza un viajero que no conoce el país y enseguida le preguntamos qué opina de la Argentina. Y como tiene el micrófono en la boca el hombre, que es un elemento que desata la incontinencia verbal, empieza a decir cualquier cosa, generalidades, o si es Ortega, que antes leyó todos nuestros ensayistas de indagación nacional, como el viejo Ortega y Munilla, su padre le enseñó, entonces se aprovecha de todo ello, pero si no improvisan explicaciones. O si no, aquello que dice Fernández Moreno, augur de nuestro destino porque anduvo unas calles por Florida. Y nosotros tenemos un cholulismo con el viajero que le preguntamos, ¿qué tenemos que preguntarle al otro cómo nos ve? ¿A mí qué me afecta, cómo modifica, cómo los ve? Además ha habido actitudes y respuestas muy duras. Caso de Benavente, que no sabe dónde viene esto, pero es de Benavente. Cuando se va de Buenos Aires después de una presencia exitosa acá, le preguntaron en el momento en que se embarcaba, ¿qué opina el argentino? Y es una forma de ignorante al revés, porque con las mismas letras se construyen las dos palabras, una cachetada final de Benavente, o que lo que dijo Clemenceau de nuestro país, cosas muy duras. Entonces, los viajeros, ¿para qué nos sirven? Para una pupila de contraste, mostrarnos cómo nos ven.
inseguridad, tenemos una forma enfatuada de mostrarse y de exhibirse, realmente una búsqueda, estamos en búsqueda de nuestra identidad, queremos saber qué opinan de nosotros, queremos saber cómo somos nosotros. Son distintas posibilidades que se dan en este proceso, que es un proceso inacabado, es un proceso que no se ha cerrado todavía y que en este momento está en crisis, porque en épocas de globalización el conflicto fundamental es la afirmación de la identidad. Entonces, se está tratando el problema de la identidad de nuestros días por una cuestión conflictual que frente a la globalización abarcadora queremos afirmarnos, hacer pata ancha y resistir al avance inundatorio de la globalización, que tampoco es globalización cultural general, sino que es de una nación, o queremos en realidad, tomamos esto como una moda pasajera y hablamos de esto, o tenemos una preocupación seria. Ahora, para que tengamos una preocupación seria por la identidad nacional y por definir nuestros rasgos, lo que tenemos que hacer es defender nuestra cultura, los aportes de nuestra cultura. Los mejores aportes a la identidad nuestra son la literatura, las artes, el buen fútbol, el buen ballet que tenemos, todo esto que nos ha llevado a nosotros a ser expectables en el mundo. Bueno, una vez que nos miran, que nos empiecen a identificar. No es fácil definir rasgos identitarios. La gente abusa en esto, exagera respecto de qué cosas identifican a un país respecto de otro. No sé si hay tiempo para contar la anécdota del concurso de ensayo del elefante, ¿te la hice alguna vez? A ver. Bien, se hace un concurso sobre el elefante y se presentan varias naciones, se presenta Norteamérica y el título del ensayo norteamericano es El elefante y la democracia, como corresponde en estos casos a enunciaciones fáciles. El ruso se presenta hace tiempo de esto, antes del 89, y entonces dice el elefante como hacerlo más fuerte y poderoso. El polaco presenta un ensayo sobre el elefante y la cuestión polaca. Sabemos que todo pasa por esa preocupación en ellos. El francés, que no se va a mover de Francia porque tiene allí un jardin de plantes, tiene un zoológico, entonces estudia por las noches el elefante y escribe, muy de idiosincrasia francesa, el elefante y la relación erótica nocturna entre ellos. El inglés, haciendo también uso de su peculiaridad, en caso que haya rasgos identitarios, un folleto con muchas fotos donde está él pisando en la cabeza del elefante, liquidando un elefante con su rifle, prestándose al riesgo, esa especie de individualismo y de aventura que el inglés tiene, y pocas páginas escritas. Y el argentino no llega, lamentablemente no llegó, entonces presentó una carta que le postergaran el plazo. Se reunió el consejo y aceptó la postergación, y como tampoco alcanzó a llegar y dieron su premio, sacó una carta en los diarios locales diciendo que esta es la postergación permanente, a que la gente del hemisferio sur es obligada por la hegemonía en el hemisferio norte, y eso de alguna manera sería una forma de mostrar uno de los rasgos en contraste con el resto de los países que hemos hablado. Claro, es una anécdota dura. Durísima. Muy dura, muy dura. Pero esto nos lleva entonces a una reflexión siguiente. Forma parte de nuestra idiosincrasia, porque vos lo has centrado esto en la persona, sí. Y parece que entonces el tema de identidad nacional, desde tu óptica, es un tema de las personas y colectivamente nosotros como argentinos. Es como los valores, Ricardo, son elementos encarnados. Si no están encarnados no existen en una teoría, en una entelequia. Claro. Entonces, la reflexión ahora siguiente es, cuando estamos en la búsqueda, vos lo dijiste 2 o 3 veces, en la búsqueda de nuestra identidad, queremos saber quiénes somos y hacia dónde vamos, parece ser entonces que el concepto de identidad nacional es un concepto que es muy dinámico, sí. No es estático, no es decir, vengo de allá, sino que voy haciendo hacia. Y el hacia entonces implica definir, hacia con H, significa Qué pedagogo. Y bueno, estoy aprendiendo esto. Significa decir, bueno, pongámonos en marcha en la discusión de hacia dónde queremos ir. Correcto. Y lo dejo para hacer un corte, y después de este último paréntesis comercial, entonces seguimos con esto. ¿Cómo no?
¿Sabés dónde vengo? Del banco. ¿Cómo que va? El Bicel es lo más. Qué buen banco, qué buena atención, siempre dándote más. Como ahora, mirá, la nueva tarjeta azul es mucho más que una tarjeta, es del Bicel. Más comercios adheridos, más cuotas, más beneficios. Es Mastercard, la combinación perfecta. ¿Vos también querés más? Entonces pasá por el nuevo banco Bicel y pedí ya mismo la tarjeta azul Mastercard. Tarjeta azul Mastercard del nuevo banco Bicel, la combinación perfecta. Más banco, más tarjeta, más para vos. Desde hace más de 10 años, trabajamos para que lo más rico también sea lo más natural en Argentina y en el mundo. Cuidando todos los detalles, logramos crear productos únicos en el mercado. Conózcalos, conózcanos. Ecología y Naturaleza, una empresa naturalmente argentina. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Si buscas un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. No sos empresaria, pero tenés una empleada. Con un trámite sencillo y un aporte que como máximo puede llegar a los 59 pesos y centavos. La señora que te ayuda y trabaja en tu casa obtiene jubilación y obra social, con acceso a atención de alta complejidad en salud. Es bueno para ella y bueno para vos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Bueno, y seguimos ahora con nuestra última parte del programa, hablando de esto ¿qué es la identidad nacional? Vamos a ponerlo así como interrogante. Y estamos hablando con el doctor Pedro Luis Barcia, tratando de ver si realmente la identidad nacional es una cuestión de conjunto de la nación, es una cuestión que en la literatura se ha mechado mucho en el tema del porteño, y realmente este concepto que tiene que ser, o parece ser que es un concepto sumamente dinámico. No se puede decir que la identidad nacional nuestra es y hacer un listado, sino que la identidad nacional se va construyendo. Efectivamente, vos podías poner, para recurrir a los griegos que siempre nos enseñan algo, una idea de Parménides, el ser nacional como existente, ya está dado. ¿Qué es la identidad nacional? Es tal cosa. Esto no es cierto. La otra cosa, una idea heraclítea, ¿verdad?, no tiene entidad porque va siendo y permanentemente cambia, como decía Pirandello en sus planteos de los personajes. En realidad, aquí hay un sedimento, una base de lo que con el tiempo hemos ido siendo los argentinos, y a partir de eso, conociendo nuestro pasado, los rasgos dominantes de nuestra nacionalidad y de nuestros hombres, lo mejor de nosotros, los gobiernos deben ayudar a que esto, a través de la educación, a través de la formación de los muchachos, se atesore. Por eso cuando dice Guiraldes, ya el gaucho no existe, pero yo llevo la gauchía de alma como una madrina de tropilla, es decir, lleva ciertos elementos conductores en su espíritu. Ya no está el gaucho de Casasillo, Cribao y Pote Potro, pero sí la gauchía de alma, que es la hospitalidad, que es un rasgo argentino muy marcado, el sentido de la ayuda al prójimo, el darle una mano, ¿verdad? Todos estos elementos y otros que deben ser reforzados en nuestra conducta, cada día en la enseñanza, van modelando de alguna forma, ayudando a modelar, sin que esto pueda ser una imposición de gobierno, porque si no estaríamos en otro tipo de cosas, ayudando a que nos definamos mejor, a que consolidemos los buenos valores que tenemos, desplacemos gradualmente los disvalores, y este es el trabajo que los gobiernos deben hacer desde la cultura, los profesores deben hacer desde la cátedra, los maestros de la escuela, ayudando a que lo mejor de nosotros, que tradicionalmente tenemos muchos elementos propios nuestros que nos diferencian claramente por ejemplo, nosotros somos, frente a todo el resto de América, yo creo que somos insatisfechos, permanentemente satisfechos. Ahora, como todos estos rasgos argentinos suelen tener una vertiente positiva y otra negativa. Es decir, ¿en qué la insatisfacción es positiva? Que usted no se queda para que se le forme moho encima. Usted se mueve, activa, propone, cambia. Esa satisfacción es estar siempre produciendo una dinámica. La otra cosa es que usted no goce con lo que logra, y esto también en estos momentos está entrando por el tiempo acelerado
de la época que vivimos, usted no goce lo que logra. La insatisfacción se le vuelve a usted en una especie de anulación de gozos básicos que usted, de su familia, de lo que usted alcanzó, del libro que publicó. Estamos pensando en el libro que vamos a publicar en vez de atender al que acabamos de publicar y que nos dicen. Por ejemplo, eso es un rasgo típico, la plasticidad del argentino. Esto es otro rasgo también que usted le ve, uno cuando va al exterior ve que hay siempre un argentino en los equipos de trabajo, porque son los que articulan a la gente. Acá se dice que tenemos una educación a veces un poco laxa, pero no es así. La Universidad Nacional Argentina en general nos ha dado una visión de conjunto de la realidad. Y esto nos permite ser jefes de equipo, de alguna forma. Y esta forma de articularse plásticamente, ¿cierto?, ayuda a que usted tenga una característica que no tiene el resto de los hombres, a lo mejor de América. El caso de la improvisación, tenemos una gran capacidad de improvisación y se nos puede volver en contra también, porque nos hace salir del mal paso, nos soluciona situaciones, pero después no podemos seguir improvisando y atarlo todo con el alambre, como dice Copani. Es decir, no podemos seguir permanentemente haciendo de la improvisación un sistema de vida. Junto a esto tenemos, y le estoy dando un ejemplo claro en esto, cierta tendencia a la verborragia, ¿verdad? A la locuacidad. Sí, pero hay que tener en cuenta lo que dicen casi todos los que coinciden cuando hablan del argentino medio. Es locuaz, pero no es confidente. No es confidente. No habla de su intimidad. El argentino es pudoroso. Puede ser locuaz, como podemos ser nosotros, fluidos al hablar, pero no revelamos la intimidad con facilidad. Es más bien reservado y engañoso porque al ser tan explícito pareciera que fuera abierto. No lo es tanto. Pero también tenemos ejemplos de grandes caudillos, de un lado y de otro, que han sido taciturnos, es decir, callados y silenciosos. Rosas casi no hablaba, Irigoyen tampoco. Entonces, ¿hasta dónde esta especie de culto del floripondio, como dice con horrible expresión Paul Grusac, que nos quería poco, ¿verdad? El floripondio es una flor grandota que no tiene olor ni ningún mérito y que se aja fácilmente, pues nosotros tenemos otras características junto a esta, como la neofilia, nos gusta lo último. También respecto del resto de América hemos introducido a América lo último que en Europa se daba. Y esta neofilia puede ser interesante porque nos pone a la cabeza, pero también nos hace cambiar permanentemente de estimación. Se convierte lo nuevo no en un dato cronológico, sino en un valor, lo que es grave. Nuestra universidad ha sido dominantemente neofílica. Si yo recuerdo cuando profesores nuestros podían viajar a Europa, cambiaban el método y venían con la nueva bibliografía y en 2 años nos cambiaban todos. Ya no hablaban de que es otro método, sino el método. Y esta tendencia neofílica que se va dando es bastante grave. ¿Tenemos una tendencia a capturar y copiar? Sí, nosotros teniendo talento de elaboración, se ha ido acentuando con el tiempo nosotros lo que es la capacidad de mimética, no el discipulado, sino la forma de copia directamente. Nosotros tenemos, como decía, nuestro país ha incorporado a América una serie de elementos novedosos y a veces hemos elaborado, como en el romanticismo, a partir de ello, cosas muy propias. Pero en general parece que con los tiempos lo que se va haciendo es una rápida, no aclimatación, sino un rápido apropiamiento de lo ajeno. Y en eso tiene que ver mucho, en otro campo de cosas, otro día exponía sobre esto, la facilidad indiscriminada sin criterio formado previo de la consulta de Internet, donde el chico corta, pega y lo que entendía es mío. Esto es una constante gravísima que se está acentuando en los medios educativos. Lo que entendí es mío. Es como si Bertrand Russell, cuando expone en Historia del Pensamiento Occidental, se sienta Platón, se sienta Aristóteles, se sienta Kant, se sienta Hegel porque lo entendió. Pero esto está creciendo gradualmente y debe ser frenado a tiempo. Ahora, frente a eso, uno observa que en los últimos 2 años, por ejemplo, o 3 años, la notable proliferación dentro de determinadas manifestaciones de la cultura o de la estética. Por ejemplo, el cine argentino. El cine argentino está irrumpiendo en el mundo con enfoques propios diferentes. Sí. Tenemos escritores que también están haciendo eso, músicos
Entonces, vos hacías referencia al inicio de la charla a que la cultura constituye un elemento, digamos, formativo de la identidad. Estas manifestaciones a las que yo hago referencia, ¿no se contradicen con lo que vos recién terminás de decir? Bueno, depende, con algunos rasgos como la improvisación hecha método, sí, se contradice, porque un hombre que pinta un cuadro o escribe una obra laboriosa o genera un ballet o dirige una película, le lleva tiempo y sudor. Acá no hay improvisación posible, no hay cultura de nalgas, sino de esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Vos acordate, Ricardo, bueno, vos sos menor que yo, pero cuando íbamos al colegio teníamos en la enseñanza secundaria una historia de la cultura argentina. Y en la universidad yo lo tuve al viejo Alberto Palco como en una cátedra llamada Historia de la Cultura Argentina. Esto ha desaparecido. Nadie nos hace consciente, ni en etapa secundaria ni universitaria, por eso la universidad como tal no es, sino a veces una fábrica de profesionales, y no nos da un sedimento fundamental en común. Nadie nos hace consciente de los valores que tenemos, de los valores culturales. Lo que decís el cine, el ballet, la misma televisión. Anda a España y te das cuenta que nuestra producción, con todos los defectos que pueda tener, es más creativa y valiosa. En la literatura, en el fútbol, en todos los campos tenemos una producción buena de la cual tiene que hacernos conscientes. ¿Para qué? Para que vos, al sentirse orgulloso, te sientas obligado a generar una continuidad en este esfuerzo y en esta cultura del proyecto, digamos, vayamos adelante. Por eso, el conocimiento de la historia cultural argentina y de los rasgos dominantes de esta cultura son el fundamento de una identidad propia que puede servir para estimular a que se desarrolle todo lo positivo que tenemos. Pero si estamos excluyendo de la educación esto, no tenemos raíces. Ahora, el estímulo se da indudablemente, como vos señalás, por lo histórico, por lo que fue, sí, por lo que se nos dio. Ahora, el tema en ese planteo de dinámica constructiva, ¿dónde debe surgir o de dónde debe aparecer esto que implique que la gente sienta que estamos construyendo o mejorando, o un Asia, como decíamos antes, la identidad nacional, o una manifestación nueva de identidad nacional? Del campo de educación. Del campo de educación y de las secretarías de cultura, que tienen que operar activamente en esto. Porque en la medida en que a vos la Secretaría de Cultura te muestre, la Secretaría de Cultura de provincia y demás, quiero decir, no únicamente NUNI y su equipo, te muestren lo que hemos tenido y lo que estamos logrando, que te muestren la promoción de lo que se está dando. Es cuando al chico vos le mostrás que tenés un equipo de muchachos jóvenes que están trabajando en un proyecto activamente, haciendo la ilustración de la historia argentina a través de historietas, o están produciendo un ballet nuevo, o están produciendo talleres de trabajo solidario. Todo esto contamina, porque son modelos que te proponen. Entonces, por un lado, la televisión tendría que desarrollar específicamente esto, más que la radio todavía. Los diarios tendrían que reforzar esta idea, por un lado. Y por otro lado, educación, sistemáticamente empezar a enfocar esta conciencia. Porque, ¿qué experiencia tengo yo con los chicos? Yo a los chicos les digo, ustedes no saben qué virtudes tienen. Porque le hemos dado en la escuela diciéndole que tenés que hacer esto, limitándole, censurándole lo mal que hacen. Entra a la universidad y pasa lo mismo. Y el chico ha perdido aquella capacidad de tener a la vista conscientemente sus valores. Vos le preguntás a un chico de 18 años, ¿qué valores tenés vos? No tiene la idea. Tenés que darle modelos de lo que son valores que él pueda tener, y esos ejercicios los hacemos en clase. Por ejemplo, bueno, vos no sos capaz, sí, yo soy una buena oreja para escuchar a mi amigo. Bueno, esa capacidad que es un valor, el chico no la estima porque nadie le enseñó a valorarlo. Y si vos no enseñás a valorar lo propio, lo bueno que tiene, no se robustece. En este momento el muchacho lo que tiene es la cultura de la mochila, como yo le llamo, tiene toda la espalda. En cambio, ¿te acordás de la fábula de Esopo? El hombre llevaba dos alforjas, una atrás y una adelante, los vicios atrás, las virtudes adelante. Pero después se pasó a otra educación, las dos mochilas colgadas del hombro adelante, vicios y virtudes. Y hoy, lamentablemente, toda la espalda. Y el chico no tiene conciencia de qué cosas buenas tiene, y más, tiene hasta un poco la idea de que tiene más dificultades y más limitaciones que potencialidades y que virtudes.
Ahora, a mí me llamó mucho la atención que hayas hecho referencia a los aspectos, digamos, siempre vinculados a educación, cultura. Ahora, dentro de ese panorama, ¿cómo pones a las clases dirigentes, a las élites políticas, a las élites empresarias, a las élites sindicales? ¿Tienen algo que ver con todo esto? Sin duda, pero no creo que la formación, yo creo que hay que hacer una formación de líderes, una escuela de formación de líderes. Yo tengo un programa para esto, lo he desarrollado a través del tiempo y hemos hecho pequeños ejercicios universitarios con esto. Yo creo que los líderes trabajan pro domo sua, es decir, para dentro de la casa. Lo que falta generalmente en los líderes de empresas y en los líderes políticos es una generosidad, un ánimo que se llama ya de donación, para que lo que gesten sea en respaldo. No digo en respaldo de la bien social, no digo que esto no exista. Y no hemos estado en muchos concursos donde se llama a la colaboración de todo el mundo. Sabemos que hay líderes empresarios que trabajan efectivamente en esto, que respaldan lo solidario, que están en favor de la cultura nacional. Pero lo que no se ve esto mismo es en el campo político. Es decir, lo que no vemos es preocupación en el campo de la política por el mundo cultural y por la afirmación de estas cuestiones que a veces son vistas como patrioterismo baratos. A ver, me interesa mucho esta diferenciación, esto de patrioterismo. Claro, el sentido nacional no podés ni dejarlo de lado ni de considerarlo, porque nosotros somos nación. Entonces, conocer lo mejor de nosotros es lo que nos afirma y nos da cierta plataforma para el futuro, hacer de lo que hemos logrado el trampolín para el futuro, es así. Pero cuando vos no estás en esta preocupación, sino que estás, en todo caso, en sacar escarapelas y cantar himnos en determinadas ocasiones porque esto cae bien, esto me hace acordar exactamente, unificar al pueblo en determinado momento, como ha ocurrido en la historia, y por ahí sigue ocurriendo con el canto del himno, como en aquella obra mía de teatro, la primera que hice en mi vida, y que era un desastre de desajuste, y para cerrarla digo, oíd que cantan el himno, y todos se ponen a cantar el himno, y parecía que cerraba, no cerraba nada, porque no había no había articulación previa. Entonces, esto es patrioterismo barato, patrioterismo fácil. La conciencia de lo propio es lo que hay que desarrollar, de lo positivo propio hay que desarrollarlo, y en esto yo creo que los políticos están muy perdidos en sus actividades banderizas, en el buen sentido de la palabra, y olvidado del proyecto. ¿Dónde hay proyecto? ¿Qué aqueja esta hora del país? La falta de proyecto. El hombre es un animal proyectivo, el país tiene que ser proyectivo. Cuando tuvimos proyectos nos fue bien. Ahora estamos siempre en la articulación, en la bisagra, en la ocasión. Hemos puesto una institución de paños para bajar el forúnculo, pero no estamos atendiendo a la salud total y a qué proyecto de paciente tenemos. Esto yo creo que es lo más grave, porque en todos los campos se está dando. Ahora, cuando el presidente de la República, y ya estamos terminando el programa, plantea las reivindicaciones sociales, plantea el cambio y dejar de lado todo lo que se hizo para llegar a una justicia social real, para plantear la defensa de la gente. ¿Vos creés que eso no implica un proyecto? Eso indica una voluntad. El proyecto no sé cuál es. El proyecto, para que exista un proyecto tiene que haber negro sobre blanco. Que esto esté escrito, que tenga una previsión de recursos, que tenga la designación estricta del equipo que va a trabajar, que tenga en cuenta los elementos que pueden distraer el proyecto, la planificación en tiempo en que se va a cumplir. ¿Vos conocés todo esto? Muy parcialmente. Bueno, yo creo que lo que falta precisamente es un proyecto. En todos los campos falta proyecto definido. Es posible que las circunstancias nos hayan llevado a la coyuntura, como se dice hoy día, ¿cierto? Que en última instancia la coyuntura es la articulación. Y que tengamos que haber atendido demasiadas coyunturas. Ahora, ¿cuándo empieza la obra en que se supera la coyuntura, que como dice Paul Valéry, es lo más feo del cuerpo, pero es lo que permite el movimiento? Porque toda la muñeca, la rodilla no son estéticas, pero permiten el movimiento. ¿Y cuándo vamos a pasar al lanzamiento? Esto es lo que yo no veo todavía como dado firme. Esto empezó ahora. La discusión, el debate en su casa, en los teléfonos, en el correo electrónico. Vamos a seguir con estos enfoques para generar el debate y el diálogo.
Muy felices Pascuas. Gracias, Pedro. Felices Pascuas. Y Dios mediante, hasta la semana próxima.